Bienvenidos al canal del Ministerio Amor y Vida Guatemala, un lugar para adorar y exaltar a Dios. Te dejamos con el siguiente video, esperando que sea de mucha bendición para su vida. Dios le bendiga. Ir hablando acerca de razones para agradecerle a Dios. Amén. Este estudio lo empecé ya hace algunos domingos atrás y vimos la primera razón para estar agradecido con Dios es porque Él nos escucha y responde nuestras oraciones. Amén. ¿Se goza porque Dios lo escucha y le responde? Amén. Y estamos viendo el segundo punto, que la segunda razón para estar agradecidos es por la transformación de nuestros orígenes. Amén. Cuando hablamos de la transformación de nuestros orígenes, estamos hablando de lo que éramos y de lo que ahora Dios nos permite ser. Y la Biblia nos enseña muy bien en la carta a los Corintios de lo que nosotros éramos. Dice que de lo necio. Amén. En 1 Corintios 1:27, léalo conmigo, 1 Corintios 1:27 al 29. Dice la palabra del Señor, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué éramos? Necios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ya vimos dos puntos de esto. Ya vimos que éramos necios, ¿verdad? Algunos éramos y otros siguen siendo, ¿verdad? La necedad tiene consecuencias. También vimos que éramos débiles, que somos débiles, pero ahora somos débiles fortalecidos. Por eso Pablo decía, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. O sea, seguimos siendo débiles, pero débiles fortalecidos. Pero hay muchos que son débiles fracasados, porque viven fracaso tras fracaso. Cuando la debilidad viene, ahí es donde hay que meterse en la presencia del Señor y decirle, dame fuerzas, Señor, que tu poder me dé fuerzas. Y ahí Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso ya lo enseñé. Hoy voy a hablar el tercer punto o la tercera subdivisión, que Dios escogió a lo vil de este mundo. Nosotros éramos lo vil de este mundo. ¿Qué éramos? Lo vil y menospreciado de este mundo. Amén. Hermanos, yo quiero que piense ahorita en algo que a usted le parezca muy así, que le ponga, que le dé, ¿cómo sería la palabra? Repugnancia. Un animalito que a usted no le agrade. Las ratas. No a todos, a algunos les gusta hasta cargarlos en el hombro, ¿verdad? Las culebras. Pero no a todos les parece una culebra desagradable, porque algunos las cargan hasta en el pescuezo. Las cucarachas. Piense en el animal que a usted le dé más, porque cada uno tiene su animal al que tiene las arañas, ¿verdad? Las arañas, los alacranes. Cuando yo vivía allá en Villanueva, ahí como había mucho monte atrás, a veces uno hacía la chamarra así, ¡pum!, volaba el alacrán. Entonces, antes de dormir se había quedado una buena sacudida, ¿verdad? Pero las ratas son muy comunes hacer así de que a usted no le agrada. Y ahí es donde, hasta en las cucarachas, dice que todos son valientes para matar una cucaracha, toda vez no vuele. Porque cuando vuela, hasta el más valiente sale huyendo, ¿verdad? O las ratas que son tan rápidas. Entonces, esos animales nos parecen viles, ¿verdad que sí? Así aquellos animales que uno dice, ¿cómo pueden tener? Hay gente
que vive con las ratas. En la India hay un templo de las ratas, donde hay millones de ratas y no las pueden matar, más bien les llevan comida porque es un dios la rata. La tienen como un dios. Dice que es un lugar que apesta. Si con una rata que se haga pipí, con una rata que se muera, y se mueren donde uno no las puede sacar, ¿verdad ustedes? Dentro de la estufa. Pero nada que donde usted pueda jalarla, sino donde está la fibra de la estufa, ahí les gusta. A veces dentro de las chamarras, donde usted tiene el montón de ropa, y usted le rebusca y las ratas apestan horrible. Son viles. No le estoy diciendo rata. Pero nosotros éramos lo vil para el Señor. No éramos su pueblo. No éramos su pueblo. El Señor no nos tenía en cuenta, porque su pueblo se llamaba Israel. Nosotros éramos lo vil, gentiles. Siempre en el Antiguo Testamento se hace la distinción del hebreo y del gentil. Y el Señor le dice a los hebreos, no os juntéis con los gentiles. Éramos viles. El pecado nos hizo ser desagradables para Dios. Hermanos amados, el pecado nos aleja de Dios. El pecado obstaculiza toda comunión con Dios. Por eso no nos engañemos, porque el pecado rompe la comunión con Dios. Y si usted y yo vivimos en pecado, aunque vengamos al culto, el pecado estorba la comunión. Porque delante de Dios el pecado es pecado. Por eso la Biblia es bien clara. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tenemos que comportarnos dignamente como lo que ahora Dios nos ha permitido ser, porque nosotros éramos lo vil de este mundo. Pero gloria a Dios, porque tuvo misericordia de nosotros. Y cuando Israel le dio la espalda, se abrió una posibilidad maravillosa para los gentiles. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces se abrió, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque se nos abrió la puerta. Cristo Jesús había venido, la Biblia nos enseña que Él vino a buscar lo vil de este mundo. El plan de Dios era ese. Dios estaba cansado de que su pueblo Israel había caído en descaro de pecar, sacrificar, pecar, sacrificar, pecar, sacrificar. Cayeron en un juego personal. Voy a acostarme con otra mujer que no es mi esposa, llevo mi corderito y ya estuvo. Voy a hacer lo que a Dios no le agrada, llevo mi corderito y ya estuvo. Dios se cansó. A Dios le fastidió. Y entonces dijo, voy a ir para que el que de verdad me ame se salve. Pero voy a abrir una posibilidad para aquellos que aún no la han tenido. Y esos éramos los gentiles. La Biblia nos enseña en Marcos, vamos a Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Versículo 17. Miren lo que dice. Jesús nos enseña, o la Biblia nos enseña por quién vino el Señor Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo, ¿qué dice? Los sanos
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por quién vino el Señor? Por los pecadores. Y por eso los tradicionales, los religiosos, lo detestaron. Porque lo veían que se sentaba a la par de una prostituta. Porque lo veían que los que lo seguían eran gente que estaba haciendo lo malo cuando tuvo su encuentro con el Señor. Ahí estaba Mateo, que era cobrador de impuestos, que le servía al pueblo romano. Pero también era, miren, esos que hacía pisto, transero. Ahí estaba Pedro, que era peleonero. Y decía, ¿cómo puede ser este un profeta si no sabe quién lo acompaña? Y lo tentaron y lo siguieron, lo asediaron. Y el Señor les dice, es que yo no vine por los sanos. Yo vine por los enfermos, por los pecadores, por la gente que es vil y menospreciada. Amén. ¿Por quién vino el Señor? Piensa en su vida ahorita, en usted. ¿Por quién vino el Señor? ¿Por una perita en dulce? Éramos eso, una perita en dulce. Éramos inmaculados, sacrosantos, lo mejor de este mundo. ¿Éramos eso? No. El Señor vino por gente vil. Ahí estábamos nosotros. Éramos lo vil de este mundo. Amén. Hay gente que sigue siendo lo vil de este mundo porque no le da lugar a Dios para que lo sane. Amén. En otras palabras, no éramos dignos de presentarnos ante Dios debido a la corrupción del pecado. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué dice? Ese de memoria no lo tenemos que saber. Por cuanto todos están, ¿qué dice? El pecador, ¿qué está? ¿Qué es destituido? Váyase para allá. Cuando alguien se quiere meter a una fiesta sin ser invitado, ¿qué dice? No queremos colados aquí. Lushka. Amén. ¿Verdad que sí? Hay papás que cuando saben a quiénes invitaron, a vos no te invité, vas a tu casa. La Biblia nos habla una historia así, ¿verdad? Que había uno ahí que no tenía la ropa de bodas y dice, no, este es colado. Sáquenlo de aquí. Destituido. Sacado fuera. Hecho a un lado. El pecado, ¿cómo nos tenía? Marginados. Éramos un cero a la izquierda. Veamos bíblicamente cómo éramos, hermanos, antes de alcanzar la misericordia que hoy tenemos. El honor que tenemos hoy, porque hoy somos privilegiados de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan de ser hijos e hijas del Señor? A ver, ¿cuántos se gozan? Denle fuerte ese aplauso al Señor. De ser hijo o hija del Señor. Pero vamos a ver, porque a algunos ya se les olvidó de dónde lo sacó el Señor. Y el peor error del ser humano es que se le olvide sus orígenes. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Dónde Dios metió su mano para escogernos? ¿Qué éramos? Vamos a recordarlo con la Biblia. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4. ¿Qué éramos antes de haber alcanzado la misericordia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4, dice. Si usted tiene ahí su Biblia, dice un encabezado, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? Dice, porque habrá hombres, ¿cómo éramos? Amadores
decir, ¿qué es eso? Egoísmo. El egoísta, primero es él, segundo él, tercero él. Dígame si alguno de aquí era egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo. No me importa pasar sobre quien sea. No me importa aplastar a quien sea. El importante soy yo. Éramos egoístas algunos. Que despidan a cualquiera del trabajo menos a mí. Me invento cosas para que despidan a alguien. Egoísmo. Esa era la gente que por la cual vino el Señor. Gente egoísta. Amén. Amadores de sí mismos. Avaros. ¿Cómo es una persona avara? Que le gusta acumular dinero. Amén. Y dice, no. Me costó ganármelo, así que es mío. Puede haber una necesidad. Mire, fíjese que estamos pidiendo porque se murió el fulano de tal y no hay para una caja. No, yo no tengo. Y el colchón lleno de billetes abajo. Yo conocí a un señor ahí de mi cuadra. Iba a la tienda a comprar un pan de manteca. Todas las mañanas. Quiero un pan de manteca. Ahí donde mi hermana Lina. Y 2 franceses. 2 franceses y un pan de manteca. Y en su casa vivía un gentío. Y ese era para comer él. Y uno decía, pobrecito, de plano no tenía plata, ¿no? Cuando se murió, dejó su Biblia grandota. Casi que en cada página de la Biblia. Billetes. Se lo agarró el hijo más malcriado de todos. Bien dicen, nadie sabe para quién trabaja. ¿Pero por qué? Por avaros. ¿Cuántos eran avaros aquí? Estoy diciendo eran. Porque puede ser que muchos todavía sean. Amén. Solo promesas son en amor y vida. Solo visto. Cuidado. Vanagloriosos. ¿Está leyendo conmigo o no? Vanagloriosos, gente inflada, orgullosos, ¿verdad? Que todo lo presumen. Amén. Hoy en las redes sociales se ha vuelto un espectáculo eso, ¿verdad? Todo lo presumen. Se compran un pantalón, toman foto y la publican. Se compran un calzoncillo, toman foto y la publican. ¿Qué nos importa lo que se compre la gente, verdad? Gloria a Dios y Dios lo bendice, pero todo lo andan publicando. Aquí en Chetulul. Aquí en el puerto. En lugar de haber estado en el culto. Amén. Tremendo, ¿ah? Vanagloriosos. Aquí en la mano de la antigua. Y salen ahí en los dedos de la mano, ¿verdad? La pregunta es, ¿sigues en la mano de Dios o ya no? Mucha gente vanagloriosa. Mucha gente que es rebelde, soberbios. De esa gente vino a buscar el Señor, esa gente que le dicen no hagas eso y más lo hace. Porque la soberbia puede más. Amén. La soberbia, blasfemos. ¿Cuántos fueron blasfemos? ¿Cuántos hablaban mal del Evangelio? Y ahí Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos decían evangélicos pisteros? Pastores ladrones, porque así tratan a los pastores, no crean, a mí me da igual, pues
Pero así los tratan, pastores ladrones. Y ahí están los brutos dando su dinero. Eso es blasfemia. Y muchos de ahí nos sacó el Señor. Nos burlábamos de los evangélicos. Yo decía, evangélicos ridículos, chillones. ¿Por qué chillan? Decía yo. Puro show. Cuando el Señor me tocó, ahí estaba yo chillando, tirando el moco. Y entonces supe que no era show, era una experiencia viva con Dios. Amén. Pero yo fui blasfemo, yo me burlaba de los evangélicos. ¿Cuánta gente no se sigue burlando hoy del evangelio? Blasfemando contra el evangelio. ¿A cuántos de ustedes no les hacen burla por ser evangélicos? ¿A cuántos de ustedes no les tiran habladas por ser evangélicos? ¿A cuántos no los han tratado hasta de hipócritas? Ay, todos los evangélicos son hipócritas. Eso hasta cae en blasfemia, porque por uno que sea hipócrita no quiere decir que todos son hipócritas. Hay gente que se vuelve blasfema. Pero esa gente blasfema es por la que Cristo vino a morir en la cruz. Desobedientes a los padres. Estamos en una era donde la desobediencia florece en el corazón de los seres humanos. Hijos rebeldes, hijos contestones, hijos que se han atrevido a tocar a sus padres. Amén. En esa época estamos viviendo. Hijos que se han atrevido a levantar la mano contra papá o mamá. Hijos que no agradecen el sacrificio que hacen los padres diariamente para llevar el pan de cada día a la mesa. Se vuelven rebeldes, desobedientes. Llegan a viejos y siguen quitándole la vida a los padres. Esa es la época que estamos viviendo. Los tiempos, dicen, han cambiado. No, el corazón está más duro. Porque cada vez alejamos a Dios de nuestra vida. El tiempo sigue siendo el mismo, pero tenemos hoy muchos hijos desobedientes a los padres. ¿Cuántos no le llevamos la contraria a nuestros padres en algún momento? ¿A cuántos nuestros papás, nuestra mamá nos dijo, no hagan eso? ¿Y qué hicimos? Lo hicimos. Y ahora díganme si no les da pesar, diciendo, ¿por qué no hice caso? ¿Sí o no? ¿Por qué no obedecí? Malaya. Y por cierto, ¿qué es Malaya? Es que es un dicho popular, Malaya. ¿Y qué es Malaya? Se los dejo de tarea. ¿Cuántas veces no nos dijeron, no, hijo, no? Eso que estás haciendo no te conviene. Pero la soberbia, toda la rebeldía dentro, nos hizo rebelarnos contra nuestros padres. Amén. Nos hizo rebelarnos. Y como nos rebelamos, hoy estamos sufriendo. Hoy estamos llorando. Pero ya Malaya está lejos, ¿va usted? Hermanos, ¿qué más? Ingratos. ¿Por qué gente vino el Señor? Por esa gente ingrata. La palabra ingrato, ya sabemos, es alguien que no es agradecido. Alguien que no sabe agradecer lo que tiene. Mucha gente ingrata. Empezando, miren, estos días. Hay que dar gracias a Dios porque tenemos vida. Cuánto virus, cuánta enfermedad, cuánta violencia en nuestro país. Y aquí estamos vivitos. Si tiene cola usted es otra cosa, pero yo dije vivitos. Estamos vivos. Amén. No se goza de estar vivo. Estamos vivos. La pandemia, ¿cuánta gente se llevó? ¿Cuánta gente? El dengue, ¿cuánta gente se ha llevado? La violencia que vivimos en Guatemala, ¿cuánta gente ha sido truncado sus sueños? Y nosotros estamos vivos. Amén. Pero somos ingratos.
En lugar de agradecer a Dios la vida, ¿qué hacemos? Nos enrodamos otra vez en el mundo. Gracias, Señor, que estoy vivo. Por eso esta Navidad voy a bailar mucho, porque estoy vivo. Ah, qué agradecido con el Señor. Hay que ser, diga al que tiene a su lado, hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. ¿Cuántos agradecen a Dios por la vida? Estamos viviendo tiempos donde la gente florece impíamente. La gente impía es aquella que ya no cree en Dios. Hoy hay gente que dice, yo no creo en Dios. Dios es un mito. Dios es una fábula. Dios es algo que se inventaron para manipular las masas. El que piensa así es impío. Impío. Sin sensibilidad de Dios. Pero el que no es impío es aquel que dice, aunque le digan que Dios no existe, dice, bueno, Dios sí existe. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos nos habla y dice, quizá no hubo quien les predicó, pero la misma creación anuncia que hay un Dios, creador de todas las cosas. ¿Qué dicen los científicos? No, lo que existe hoy en día fue por el famoso Big Bang. ¡Boom! El choque cósmico. Hermanos, cuando hay un choque queda un desastre total, ¿sí o no? Por eso a los barrancos, a las grietas, a los ríos, todo eso le llaman accidentes geográficos. Ahí hay una mente creadora que dejó todo diseñado para que los ríos vayan al mar. Dios poderosamente creativo. El mar no traspasa sus límites. Sube la marea y baja la marea, pero no se sale de ahí. Bien, pastor, cuando hay algún maremoto, esa es otra historia. ¿Verdad? Las fallas sísmicas, que hasta eso es obra creadora de Dios, porque cada vez que tiembla, aunque nosotros nos quedemos así, la tierra libera presión. ¿Qué pasaría si no se acomodaran las placas? Esto explotaría. Cada vez que un volcán hace erupción, libera presión la tierra. Es parte de la creación maravillosa de Dios. ¿Pero qué dice el impío? No hay Dios. Ese se lo inventaron los pastores para sacarle pista a la gente. Dios existe. No porque un hombre lo diga. Su misma creación anuncia que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe, hermano? Nuestro Dios es real. Amén. Nuestro Dios es real y por eso lo cantamos. Mi Dios es real. Hay gente impía. Pero por esos que dicen que Dios no existe, vino Jesús a morir. Esa gente vil. Hay otras listas. ¿Qué dice? Sin afecto natural. Sin amor. Dios vino por esa gente que ya perdió toda sensibilidad. Que están como el publicano, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel hombre que estaba tirado? Pasaban y ¿qué hacían? Ah, pobrecito. Solo sentimos lástima, pero no amor. Amén. Lástima. Dios no quiere que usted sienta lástima. Dios quiere que usted sienta amor por su prójimo. Pero hoy el hombre ha perdido el afecto natural que es el amor. Hoy no nos ayudamos. Hoy nos destruimos. Hoy no nos animamos. Hoy nos ponemos el pie el uno sobre el otro. Si usted tuviera amor, si usted tiene amor, cuando usted oye que están hablando de un hermano y le llegan ahí, fíjese que fulano, usted tendría que parar eso en el nombre de Jesús y decir, disculpe, Dios nos llamó a amar, no a criticar.
Dios nos llamó a amar, no a hablar mal de nuestros hermanos. Amén. Pero se ha perdido eso. Más bien le damos comidilla y sigámosle, y viera que yo sé otras cosas. Porque hemos perdido el afecto natural que es el amor. Yo le amo, hermano, en el amor del Señor. Y pelándolo atrás. Eso es ser uno hipócrita. No tener afecto natural. Amén. Gente que ha perdido el amor. Que ve a un hermano enfermo, y no se muere, ¿va usted? Como que encima lo tuviera uno. Ya perdieron el amor tan punto de que venga un hermano malito y duro de morir. Había un hermano que cuando llegaba a ver a los enfermos lo miraba muy mal. Tenga fe, hermano, ya va a ver al Señor. Ya va a ver al Señor. Eso no está bien, hay que demostrar el amor. Confía en Dios, Dios todo lo puede hacer. Que Dios haga su voluntad. Que la voluntad de Dios no la sabemos. ¿Verdad? Puede ser que el médico dijo ya 15 días. Y aquí está. Tanta gente el Señor ha restaurado del cáncer que a muchos ha matado. Y aquí está. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era esa. La voluntad de Dios es perfecta y maravillosamente buena. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Amén. Entonces, pero hay gente que perdió el afecto natural. Ama al que tiene usted a su lado. Si es familia, sí, Dios. ¿Ama a su hermano, sí o no? Párese. Párense. Vaya a decirle a alguien que no es su familia, le amo en el amor del Señor. Amo en el amor del Señor, hermano. Amén. Igualmente, hermano, les amo en el amor del Señor. Les amo en el amor de Cristo. Igualmente. Amén. Nos amamos en el amor de Cristo. Porque a veces, hermanos, la gente ha perdido el amor. Fíjese que la gente que perdió el amor, hay humo. La gente que perdió el amor, ya le da igual si ve a un hermano caído. Ay, qué bueno que ya cayó, así ya no va a llegar. El verdadero amor, cuando ve a un hermano mal, nos debe hacer doblar nuestras rodillas y decir, Señor, ten misericordia. Amén, ten misericordia. Así que amémonos en el Señor. Y es bonito decirnos, pero es más bonito practicarlo. Amén. A ese que le dijo, lo amo en el amor del Señor, cuando usted oiga que están murmurando contra él, defiéndalo en el nombre del Señor. Es que yo no meto las manos al fuego por nadie. Pues si le dijo que lo amaba. No nos volvamos jueces, porque no lo somos. Entonces hay gente que ha perdido, esa gente que ha perdido el amor. Por eso vino el Señor. A esos vino a traer el Señor. Implacables.
calumniadores, intemperantes, crueles. ¿Cuántos eran crueles, hermanos? Aborrecedores de lo bueno. ¿Cuántos fueron traidores? Impetuosos, infatuados. Esa palabra infatuado es tremenda, usted. Amadores de los deleites más que de Dios. Y a esa gente es a la que el Señor vino a salvar. Ahí estábamos muchos. En alguno de esos cabíamos. Usted ubíquese en el que ahí sí que en donde quede el guante, ¿verdad? Usted sabe cómo era. Pero por esa gente vino el Señor. Y tuvimos una oportunidad maravillosa de salvación. Gracias al camino que se abrió, que se llama Jesucristo. Amén. Vamos a otra cita y con esta termino. Efesios 4, 18 al 19. Efesios 4, 18 al 19. Para saber cómo éramos. Estamos hablando de lo que éramos, lo vil de este mundo. Este Pablo era tremendo. Mire lo que dice. ¿Ya hallaron el 18? 4:18. ¿Cómo éramos? Teníamos el entendimiento entenebrecido. O sea, se lo voy a decir a los chapín, pues. El pecado nos tenía atarantados. Sí. ¿Cuántos se han dado un sucuentazo en la cabeza alguna vez? ¿Sabes por qué cuando uno se cae en la cabeza es que somos cabezones, lo primero que busca el suelo? Pero ¿cuántos han ido y de repente se dan en algún mueble? ¿Cómo quedan después de ese cuentazo en la cabeza? Entenebrecidos. Así todos. Ontoy, dice uno. ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos tenía el pecado? Ataranta. ¿Y sabe cómo se lo puedo comprobar? Porque ahora usted ve a un pecador haciendo lo que usted hacía. ¿Y qué dice usted? Por ejemplo, al que le gustó el licor, ¿verdad? Ya entonadito en licor, le gustaba bailar. Y ahora usted ve a alguien bajo efectos de licor bailando. Así hacía yo el ridículo. ¿Sí o no? Dice, no, ¿cómo pude yo haber hecho eso? ¿Cómo lo pude yo haber hecho? ¿Estaba yo qué? Entenebrecido. ¿Sí o no? Ahí estaba. Y ahora la gente, ¿qué hace la gente cuando ves a... ¿Se burla, sí o no? Con el pantalón a media nalga, puros cantinflas. Pero el pecado nos tenía el entendimiento entenebrecido. Se me acercó alguien esta semana ahí en Los Pinos, porque ahí vengo a traer yo a mi esposa, porque entrar aquí es un problema, ¿verdad? Entonces yo vengo siempre con el carro ahí en Los Pinos, la vengo a traer y salimos. Se me acercó y uno de esos que están ebrios, ¿verdad? Ahí en la esquina. Y llevaba el vómito aquí, aquellos que tienen un olor espantoso y me dice, jefe, regáleme un quetzal. Le digo, no necesitas un quetzal, necesitas a Cristo. Sí. Y me dice, será. Esa fue su respuesta. Será.
Cristo te puede cambiar. ¿Será? Me lo volvió a decir, ¿será? Y le dije, sí. Con toda certeza te lo digo. El quetzal, ¿qué te va a hacer? Más daño. Cristo quiere ayudar. Y se dio la vuelta enojado y se fue. Y le dice otro que estaba allá, te dije que no te iba a dar. No por maldad. Es que les hago un daño. Y todos esos que usted ve así ahí con los vómitos aquí, orinados, de todos empezaron siendo bolos sociales. Una copita, una no hace daño. No le hago daño a nadie. Todo vicio es progresivo. Más. Cuando siente la gente ha perdido todo hasta su dignidad. Conocí un hermano que él era buen músico. Voy a omitir el nombre, ¿verdad? Pero era buen músico. También predicaba. Murió en las calles. Lo mataron. Aquel que andaba violando bolitos indigentes. Lo mató, lo apuñaló, lo violó y le metió un montón de puñaladas ahí en la banqueta de la zona. Creo que murió en la zona 4, si no estoy mal, zona 1. Pero ahí murió, apuñalado. Y sirvió a Dios. ¿Qué pasó? Su entendimiento se enteneció. Mira lo que dice la otra parte. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cómo éramos también? Por la dureza. ¿Cómo teníamos el corazón? Duro. ¿Cuántos eran duros para el evangelio, hermano? ¿A cuántos les costó venir al evangelio? No. Yo nací católico y católico voy a morir. ¿Cuántos dijeron eso? En la religión de mis padres yo moriré. ¿Cuántos lo dijeron? Éramos duros. Durísimos, ¿verdad que sí? Pero ahí el Señor doblegó esa dureza. No fue el hombre, fue Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y nos doblegó. Y nos sacó de la ignorancia. Ahora vemos la luz de nuestros pecados. Que Dios les bendiga en esta mañana. Gracias. Esperamos que este video haya sido de bendición para su vida espiritual. Recuerde, Cristo le ama y quiere salvarle. Le esperamos en nuestras instalaciones, 39 calle B, 33-88, zona 7, Colonia Amparo 1. Será un gusto tenerle. Tenemos reuniones los días lunes, reunión de jóvenes, martes, culto general, miércoles, reunión de damas, jueves, culto de enseñanza, viernes, culto de oración e intercesión y día domingo, escuela dominical. Nuestros horarios de lunes a viernes es a partir de las 6:30 de la tarde y el domingo a partir de las 9 de la mañana. Será un gusto tenerle con toda su familia y juntos alabemos al Creador.